Sí, Anela, buenos días para ti, también a Pablo, por supuesto, nuestro saludo afectuoso. Amigos, buenos días también a ustedes, gracias por la sintonía a esta hora. Y bueno, con esa presentación tuya, Yanela, casi que no tengo mucho margen hoy para conversar. Por supuesto, gracias por esta presentación. Y bueno, ya Yanela nos actualizaba, amigos televidentes, sobre mi tema de hoy. Lo había yo anunciado hace unos pocos días cuando también dediqué un espacio para el pasado sábado, precisamente, para hablar también del maestro Fran Fernández, quien cumple años también este 16, y bueno, hay que hacer siempre la dualidad, o tenemos que dedicar un comentario siempre, y bueno, lo hacemos durante todo el año, ¿no? Pero bueno, siempre a Fran por el 80 cumpleaños, el 80 aniversario de su nacimiento, y bueno, a Celina, que comparten el mismo día, 16 de marzo. Y Celina, bueno, cuando uno habla, lo decía Yanela, cuando uno habla de su historia, de su impronta, de su huella, de su riqueza musical, hay que decir siempre que hay un antes y un después. Es decir, un antes en aquella etapa de la década del 40, cuando se inicia en la música, de la mano de su esposo y pareja en la música, que fue Reutilio Domínguez, y bueno, luego cuando ya Celina, con las bondades del sistema de atención, del sistema de profesionalización de la cultura de la música en Cuba, después de 59, por supuesto, pues adquiere otra dimensión. Pero siempre hay que hacer para mí, al menos, ¿no?, esta especie de salvedad o esta especie de disección en el tiempo, porque cuando surge Celina, o sea, el dúo Celina-Reutilio, hay una Cuba distinta, hay una Cuba de racismo, hay una Cuba de segregación desde el punto de vista sexista inclusive, o sea, era muy poco común ver a mujeres en este tipo de profesiones. Habían, por supuesto, no todo fue tan blanco y negro, por supuesto, habían figuras importantes, tenemos a María Teresa Vera, por ejemplo, Guillermina Aramburu, teníamos a Enriqueta Almanza, teníamos una serie de figuras importantes, Candita Quintana, Rita Montaner, pero mujeres que tuvieron que imponerse. Cuando uno estudia su vida, cuando uno estudia la obra que las caracterizó, todo lo que hicieron en el arte, tuvieron que imponerse quizá a veces, o no a veces, creo que muchas veces más que los hombres, por el hecho de ser mestizas, por el hecho de ser humildes, o sea, pobres en muchos casos. A veces eran mujeres que tenían que romper una serie de barreras más allá del entorno familiar, porque a veces la propia familia no quería que se dedicaran a eso. Eran épocas donde las mujeres tenían, para estas familias, tenían otros roles, tenían otras intenciones desde el punto de vista social. Por tanto, yo creo que el valor de todas estas grandes de la música cubana, y por supuesto Celina, la cual estamos recordando hoy, yo creo que adquiere o debería adquirir un plus, o sea, un valor mucho más de ponderación, de sacrificio, de entrega a la hora de enfrentarse a todas estas actividades, entre comillas, que casi siempre eran destinadas a los hombres. Pues, por tanto, una mujer que se iniciara en la música, que hiciera giras por todo el país, que hiciera giras fuera del país, que se dedicara a este tipo de actividad, por así decirlo, reitero, un poco lúdicamente, pero yo creo que vale nuestra ponderación y nuestro esfuerzo de realzar este tesón. Y bueno, el talento de Celina, evidentemente, de la mano de Reutilio, más que exquisito, ¿no? O sea, un talento infinito. Cuando logran entonces conectar con ese público, con esas audiencias, con esa zona de los campos de Cuba, con esa manera de cantar que visibilizan de muchas maneras todo el sentir de una gran parte del país que, por supuesto, pertenece ahí estamos viendo imágenes. Esto es una película, por cierto, una película de época, de las pocas que se hicieron, pero yo creo que importante. Recuerdo Romance de un Palmar, de Ramón Peón, otras más, Cuba Canta y Baila, es decir, una serie de películas, bueno, y Reutilio. Y más allá de lo supuesto, bueno, estamos graficando, gracias a nuestro equipo de producción acá, con un documental que se llama Yo Soy el Punto Cubano, que siempre es una cita obligada, referencia visual de Celina y de toda su carrera o parte de su carrera. Y yo creo que, como decía ahorita, más allá de que en algunos casos nos puedan parecer este tipo de acercamientos audiovisuales de la época a algunos clichés o algunas postales, vamos a decirlo de forma crítica, más allá que nos pueda parecer esto hoy día, yo creo que respondía a esto, a los códigos entonces, y cómo, gracias al dúo de Celina y Reutilio, esa gran masa, esa gran zona del campesinado cubano, del hombre humilde, del hombre del día a día, bajo el sol, etcétera, pudo verse reflejado. Por eso, entre otras cosas, más allá del talento,
también hay que hablar de la industria. Por eso la industria muy rápido puede o pudo captar o pudo fichar o pudo firmar a Celina Rautilio dentro de los grandes circuitos radiales del momento, por supuesto hacer televisión cuando llegó la televisión en la década de 50, hacer cine, es decir, por eso, reitero, talento, tesón, abnegación, buena química como dúo y con sus públicos por un lado y por otro, por supuesto, el factor industria que, bueno, no va, o sea, no se divorcia del hecho artístico. Yo creo que eso también fue importante desde la hora en punto en que no todos apostaron en aquella época por hacer lo que hicieron Celina Rautilio, y eso también hay que decirlo. O sea, había otros caminos, como puede pasar hoy día. A veces cuando hablamos de fenómenos de la música actual decimos, bueno, los jóvenes, por ejemplo, que apuestan por un tipo de música determinado, cómo pueden hacerlo, y uno pondera esas actitudes porque no toman otros caminos musicales, a veces más fáciles o más miméticos en cuanto a otras proyecciones artísticas y musicales. Bueno, lo mismo sucedió y ha sucedido siempre en el arte, es una espiral dialéctica como ustedes conocen, y casi siempre este tipo de figuras importantes de la música, y hablo de Celina, pero también hablo de Guayabero, hablo de Ñico Saquito, de Compay Segundo, de muchísimos íconos de nuestra música que tenían una preclaridad para estos fenómenos, los cuales, entre otras cosas, los llevaron a base de talento y también de toda de esta línea de no hacer concesiones, de mantenerse firmes ante un hecho artístico determinado, aunque no fuera remunerado, aunque no fuera, o no fuera bien remunerado, mejor dicho, o la fama le tardara en llegar, pues fueron artistas que apostaron por este tipo de estética. Yo creo que eso también es ponderable. Y bueno, hablar de Celina ya después del 59, también yo creo que es importante por la serie, por una serie de reconocimientos ya de la consolidación de su carrera, se consolida el dúo, por supuesto, como sabemos, llega mucha más discografía que la que había llegado antes, llegan otro sistema de subvención, de apoyo a la cultura, a la música en Cuba, y yo creo que también eso ayudó a que muchas de estas expresiones populares, estas expresiones que, bueno, las vemos en Celina, pero cuando uno hace una historia o hace un paneo por lo que sucedió en la música llamada campesina, pues vamos a estar de acuerdo en afirmar que yo creo que fue, y creo que en sentido general, fueron expresiones que tuvieron un mayor realce y un mayor impulso con las nuevas políticas, con la nueva inserción de estas zonas de la música llamada música guajira, música campesina, a veces de forma peyorativa. No podemos también estar de espalda a eso. A veces cuando éramos mucho más jóvenes se oía, ¿no? Oíamos un lugar, no, esa es música del campo, esa es música de guajiro, o sea, un poco peyorativamente. Pero yo creo que más allá de esas expresiones que pueden ser o que pudieran ser excluyentes, yo creo que se hizo un trabajo muy serio en cuanto a absorber y a tener en primeros planos este tipo de música. Y bueno, el trabajo de Celina con Rautilio fue importante. Luego, cuando entra su hijo, cuando fallece Rautilio padre y entra entonces su hijo Rautilio, Rautilio, pues también se vive otra etapa distinta. Y Celina incluso llega a otros momentos de la interpretación y la creación, porque no solamente fue un intérprete junto a Rautilio, sino que también fueron autores de muchas canciones, e incluso luego de la muerte de Rautilio, Celina continúa con su fertilidad creativa. Por tanto, no fue una figura que se estancó o que estuvo en una meseta autoral o creativa largo tiempo. Siempre estaba creando, siempre estaba innovando y también coqueteando, en el buen sentido, cuando lo digo musicalmente hablando, etimológicamente, con otros géneros de la música cubana. O sea, no solamente fue la figura, Celina, no solamente fue la figura que interpretó, que cantó, que estudió, es decir, la décima, bueno, toda una serie de elementos de nuestra música campesina, sino también que pudo absorber y mezclar otros géneros importantes como la guaracha, como el son, como la canción, e incluso elementos del bolero llevados entonces al estilo campesino, al estilo inclusive instrumental, con los conjuntos, los diversos conjuntos que le acompañaron, como Campo Alegre, por ejemplo, como Palmas y Cañas, como otros conjuntos con los cuales colaboró con Miguel Ojeda, con toda esa generación importantísima de laudistas, treseros, guitarristas, otros compositores, poetas que siempre estuvieron muy cerca de Celina. Yo creo que esto también habla de esa renovación, de esa imbricación estilística que la caracterizó. En este documental, bueno, hay partes que nos recurren o nos llevan a esa época, pero los que tuvimos la dicha de conocerla, de compartir con ella, de verla no solamente, bueno, como las nuevas generaciones que no la pudieron conocer porque
antes de su muerte, bueno, ustedes conocen que ella estuvo enfermita, no pudo estar en activo en los escenarios. A partir del año 2001 sufre un lamentable accidente cerebrovascular y bueno, la alejó definitivamente de los escenarios cubanos. Y bueno, desde ese entonces para acá, muchos la vieron o la conocieron gracias al audiovisual. Pero los que tuvimos la dicha de verla, de compartir, de entrevistarla, de poder palpar esa cubanía, pudiéramos o podemos dar fe hoy de esa imbricación y sobre todo de su legado. Yo creo que es importante hablar del legado, de que se mantenga viva su huella, que se mantenga viva su obra. Están, bueno, en estos días en Mayabeque, nuestro amigo Lázaro Palenzuela está, como cada año, está siendo el director de la Casa de Iberoamérica por allá, está haciendo, bueno, todos los años lo hacen, todo un esfuerzo para mantener esa obra, donde se dan cita, bueno, jóvenes, estudiantes, profesionales, todos los poetas, los tonadistas, bueno, todo el mundo casi siempre, pues en esta fecha de marzo que se escoge por el cumpleaños de Celina, pues hace este convite, hacen esta fiesta para homenajearla. Y no solamente en los días de su nacimiento, o sea, su cumpleaños, sino también en la jornada cocalambiana, en otros eventos del país, siempre está viva y siempre se trata de recordar. Y digo se trata porque es un eufemismo, pero vamos a quitarle el se trata. Siempre se recuerda a Celina. No me gusta absolutizar, por eso usé esta palabra, pero como quiera que sea, se recuerda, se mantiene viva, se hacen eventos, conversatorios, charlas, se hace música, se reversionan los temas más famosos de Celina e incluso aquellos que no fueron tan famosos, porque hay también dentro digamos, del imaginario popular cubano y dentro de esa identidad musical que tenemos, ese ADN sonoro que llevamos dentro, siempre vamos a recordar Yo Soy el Punto Cubano, por supuesto, otros temas que Celina Rutilio pues hicieron famosos, pero no solamente eso, incluso hay una producción discográfica que fue lamentablemente la última de Celina González, que estuvo nominada a aquella primera edición de los Grammy Latinos en el año 2001, que es cuando, bueno, Celina lamentablemente sufre este accidente cerebrovascular, que una producción que hizo Tony Vinelli, por cierto, y en esta producción ya hay un acercamiento y quizá es como si Celina, incluso desde el punto de vista cabalístico, se estuviera despidiendo ya de lo que sería su carrera en activo, cuando hace versiones, por ejemplo, hace una versión de Aurora, esa versión que la hace con Pablo Milanés. Hay otros temas que hace con otros intérpretes que los invita, el formato cambia, hay temas que hace con conjuntos, otros que hace con grupos, otros que introduce elementos más modernos, sin perder, cuando hablo moderno, hablo de la formación, pero no de elementos o instrumentos electrónicos, ni de otro tipo digamos, de sonoridades, siempre fiel Celina a ese entorno, aunque por supuesto hay elementos digamos, de interacción, hay videos, hay cosas que nos recuerdan y lo vimos cuando utilizaba xilófonos, por ejemplo, o marímbolas en otros casos, cuando podía utilizar más el laúd o el tres, es decir, siempre renovando y siempre llevando la música campesina cubana a otros niveles y por supuesto definiéndola o definiéndonos como cubanos y como herederos de esa gran música que todos decimos que con orgullo que somos guajiros, pues bueno, pues claro que hay que decirlo. Gracias a ustedes por la sintonía y bueno, hoy me he adelantado porque el cumpleaños de Celina sería el próximo sábado. Vamos a despedirnos, gracias a nuestra directora con este fragmento de uno de los clásicos de Celina junto al conjunto Campo Alegre. Buenos días y hasta un próximo encuentro. Si nos preguntáramos qué es lo más representativo en la música campesina cubana, diríamos Celina. Esta misma pregunta, formulada 10 años atrás, hubiera tenido la misma respuesta, Celina. Si la hubiéramos hecho hace 40 años, sin lugar a dudas, la respuesta hubiera sido Celina y Rutilio.
quiere decir que yo voy a seguir siendo religiosa eternamente y voy a seguir siendo revolucionaria eternamente. ¡Limpia! ¡No malo para afuera, muchachos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Sabroso!